UACJTV. UACJTV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso, y a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos la emisión de hoy. Amigos, bueno, pues en el mes de junio iniciaron los trabajos en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Cátedra Patrimonial, doctor Raúl Rojas González, que precisamente se encuentra con nosotros el día de hoy y que estuvo abordando la temática de los autos del futuro, él como especialista y científico en estas áreas del conocimiento. Él está aquí con nosotros en el estudio y le queremos dar la bienvenida aquí a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por tenerme en el programa. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve semblanza de su ejercicio académico y de investigación. El doctor Raúl Rojas González es ingeniero en matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional. En 1980 obtuvo el grado de maestro en ciencias en matemáticas también por el Instituto Politécnico Nacional. En el 81 el grado de maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1988 obtuvo con honores el grado de doctor en economía y ciencias sociales por la Universidad Libre de Berlín. En el año de 1994 obtuvo su habilitación, un grado adicional y posterior al doctorado, que solo existe en Alemania, en las áreas de las ciencias de la computación. Es uno de los científicos mexicanos más reconocidos a nivel mundial en el campo de las ciencias de la computación y la mecatrónica. Y bueno, pues muchos trabajos de investigación y textos publicados. Le damos la bienvenida porque en esta cátedra patrimonial que lleva su nombre aquí en la UACJ, es interesante ver cómo los conocimientos cuando se comparten a los estudiantes. Maestro, ¿cómo se siente usted venir a las universidades mexicanas después de más de 30 años de vivir en Alemania? Bueno, yo me fui a Alemania hace 35 años, pero yo siempre digo que en realidad no me fui porque mantengo un contacto muy estrecho con todos mis compañeros de estudios de aquella época en el Politécnico y además con muchos otros investigadores que he ido conociendo a lo largo de los años. Así que en un año típico vengo 5 o 6 veces a México a hacer proyectos, a hablar con la gente y por eso es como regresar otra vez a casa, no es realmente una visita que ocurra muy espaciada. Y de hecho aquí en Ciudad Juárez ya estuve hace 10 años dando una conferencia también en la UACJ. Y bueno, y ahora lo que vamos a ver es qué fue lo que pasó en esos 10 años con el proyecto. Claro, y bueno, ¿y qué fue lo que pasó en esos 35 años de vida en Alemania? Porque ahora también con el avance de la tecnología, donde usted está inmerso en toda esta cuestión de la inteligencia artificial, y bueno, pues este contacto se hace más continuo, ¿no? Con las redes sociales. Yo creo que a usted le tocó todos estos cambios trascendentales en Europa en estos tiempos. No, me tocó todo, me tocó Internet, Sí. que no había realmente un gran desarrollo de Internet, nadie tenía correo electrónico en aquella época. Una llamada de Alemania a México costaba 5 marcos por minuto, ahora cuesta centavos o ya ni se paga. Los vuelos aéreos eran mucho más caros que ahora, entonces el mundo como que se ha hecho más pequeño en estos últimos 30 años por el desarrollo de la tecnología y sobre todo por el desarrollo de la conectividad entre las personas. Claro, a veces cuando se nos cae el internet, pues estamos enloqueciendo, ¿verdad? Pero Sí, usted vivió la caída del muro de Berlín también. Sí, fue una época muy interesante porque llegué en 1982, la caída del muro fue en 89, después de que había hecho el doctorado, y entonces me tocó ver todo el proceso para llegar a eso, para llegar precisamente a la caída del muro, porque no fue una cosa que ocurrió de la noche a la mañana, sino fue todo un proceso. Y después toda la transformación, toda la unificación alemana, todos los cambios que ocurrieron en Europa para integrar a los países del este en la Comunidad Económica Europea, fue un proceso que incluso todavía no concluye y que fue una de las transformaciones más importantes del siglo pasado y de este siglo.
Doctor Rojas, ¿considera usted que hay muros en la tecnología, en los avances tecnológicos, en esta esfera científica que usted maneja en el mundo? ¿Quiénes se benefician más pronto de todos estos avances y quiénes quedan rezagados? Sí, bueno, yo creo que ya no hay tantos muros como había antes. Una cosa que me preguntan mucho, por ejemplo, es si los automóviles autónomos con cámaras de video y con toda la tecnología, si van a salir en México eventualmente. Y yo siempre les digo, van a salir al mismo tiempo, porque los autos que se consumen en Estados Unidos se producen ahora en México, también autos que van para Europa. El automóvil ya es un producto mundial que se produce en muchos países. Entonces la tecnología se está difundiendo muy rápidamente y una innovación, por ejemplo, también los smartphones, ¿no? Los teléfonos inteligentes, salieron al mercado en Estados Unidos hace 10 años, 6 meses después ya estaban vendiéndose en todo el mundo. Entonces ya las barreras tecnológicas son mucho menores y más bien lo que hay que tratar de hacer es contribuir también al desarrollo científico para que muchas de esas innovaciones no solamente nos lleguen ya como productos completos, sino que en México también participemos en su diseño. Claro, bueno, además nosotros nos encontramos en esta frontera, México-Estados Unidos, y nosotros observamos pues la llegada de la tecnología mucho más rápido, sí, claro, que al interior del país. Sí, sí, claro, no, ustedes lo tienen a la vuelta de la esquina, y además Ciudad Juárez es una de las zonas fronterizas más productivas de México, ¿no? Y también el Tratado de Libre Comercio fue muy importante para la ciudad y para toda la zona fronteriza. Así que bueno, ustedes ya lo viven en carne propia, ¿no? Claro, ¿cuál considera que es el papel de México? México es el trabajo de las maquiladoras, el armado, el trabajo de mucha gente en esta industria, pues se desarrolla en México. ¿Cómo ve y cómo visualiza a México en este contexto internacional, hablando de este aporte que genera? Sí, bueno, México con la integración a través del Tratado de Libre Comercio más estrecha al mercado en Estados Unidos ha desarrollado su planta productiva mucho, ¿no? Yo cuando me fui en los 80s a hacer el doctorado a Alemania, México era un país exportador de materias primas y de turismo y de productos agrícolas. Ahora México ya es un país manufacturero, es el séptimo país mayor productor de autos en el mundo, también el séptimo mayor exportador. Entonces México se ha transformado a lo largo de los años, pero yo lo que creo que donde hay un déficit es en el hecho de que nosotros armamos los autos, armamos las lavadoras y todo lo que se consume en Estados Unidos, pero el diseño nos viene de la casa matriz, nos viene de Estados Unidos, de Japón o de Alemania. Ahí me gustaría que buena parte del diseño, o por lo menos una parte del diseño, se hiciera localmente en México para que así se desarrolle la industria local con una base más firme. Doctor, precisamente a más de 100 años de la aparición del automóvil, ¿qué ha traído consigo en la revolución de nuestras sociedades y en qué punto estamos y hacia dónde considera que vamos en este tema? Bueno, estamos en un punto realmente crucial porque a principios del siglo XXI está pasando como en el siglo XX. A principios del siglo XX hubo tres transformaciones fundamentales, que fueron la movilidad, con la introducción del automóvil, el cambio de la energía del vapor y de calentar las casas con carbón a calentar con gasolina o con gas, o sea, otro tipo de consumo de energía, y el rediseño de la fábrica con las líneas de montaje. Ahora en el siglo XXI, 100 años después, estamos rediseñando el transporte porque estamos pensando en automóviles que se manejan por sí solos, que se integran en el transporte colectivo. Estamos pensando en abandonar los combustibles fósiles y pasar a fuentes renovables como la solar y la energía del viento. Y estamos pensando en reorganizar la producción para hacer lo que se llama la producción flexible. Entonces, creo que estamos en una época tan revolucionaria como principios del siglo XX lo fue para todo lo que ocurrió en ese siglo. ¿Por qué piensa que se ha sostenido por tanto tiempo el uso de la gasolina? ¿Es en base al progreso que vamos teniendo o siente que se ha retrasado por los intereses económicos que pudiera darse con este tema? ¿Y qué pasa con las nuevas energías, verdad? Bueno, las nuevas energías están progresando muy rápidamente. Precisamente Europa es uno de los pioneros y ahí el porcentaje de energía solar y de energía del viento ya es muy alta.
Por ejemplo, Dinamarca ya prácticamente no importa petróleo porque todo lo cubren con energía eólica. Como es prácticamente una isla o una península, hay mucho viento y pueden poner las plantas productoras de energía. Ahora, en el transporte vamos un poco más despacio y todavía la gasolina y el gas juegan un papel muy importante porque tienen mucha densidad energética. Entonces, con un tanque lleno de gasolina puedo avanzar 500, 600 kilómetros y una batería comparable para hacer ese recorrido sería demasiado pesada, sería muy grande. Entonces, la densidad energética en baterías está aumentando poco a poco a lo largo de los años, pero todavía no es competitiva con la gasolina y ese es el factor fundamental. Pero yo pienso que vamos a llegar a un momento en donde sea competitiva y entonces vamos a pasar al transporte eléctrico de todo tipo. Claro, usted hizo un recorrido hace no mucho tiempo de Estados Unidos a México. Sí, en 2015. En el 2015 con este auto inteligente. Háblenos un poco sobre esa experiencia y qué es lo que sucederá en el futuro con este ejercicio ya desarrollado con esta tecnología que han ustedes confeccionado. Sí, bueno, nosotros hicimos un recorrido de Nogales hasta la Ciudad de México. Nos fuimos por todas las carreteras del Pacífico, por Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México. Fue un recorrido de 2.400 kilómetros y lo hicimos porque queríamos ver al auto en acción en un recorrido de larga distancia. Y en Alemania no hay 2.400 kilómetros continuos de carretera sin salirse a otro país. Entonces México era, digamos, que una constelación ideal. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Yo lo que creo que va a pasar en el futuro es que la gente ya no va a necesitar un automóvil. Si yo necesito ir de una parte de la ciudad a otra, tomo mi celular, mando llamar al taxi, el taxi va a llegar, me va a llevar, va a recoger tal vez a 2 o 3 personas más en el camino que van en la misma dirección, nos vamos a compartir la tarifa y la única diferencia es que el taxista es una computadora. El auto no tiene que estacionarse, va a estar dando servicio todo el día. Y yo sobre todo lo pongo siempre cuando hablo de esto, se los digo en la Ciudad de México, les digo, imagínense la Ciudad de México con una cuarta parte o una quinta parte de los automóviles que tiene hoy en día y todo mundo llegando incluso más rápido a su trabajo que lo que llega hoy y pagando menos. Entonces digamos que esa es la utopía de la reorganización del transporte, va a tomar muchas décadas, no va a ocurrir mañana, pero ese es el objetivo a largo plazo. Bueno, y sin buscar estacionamiento, ¿verdad? Sin buscar estacionamiento. No, de hecho, los autos, todo ese espacio que los autos estacionados ocupan en la ciudad quedaría libre. Y como quedaría libre, se lo podemos dar a los peatones, hacer las banquetas más anchas, y se lo podemos dar a los ciclistas que siempre quieren tener su carril particular. Entonces, yo creo que logrando esa revolución en el transporte, haríamos que la calidad de vida en las ciudades aumentara de manera radical. Claro, ahora que comenta usted que quizás en poco más de 20 años, 30 años se pueda generar esta propuesta, el cambio de paradigma de la sociedad ante pues todo este mundo inteligente a través del avance de la tecnología, ¿cómo siente que lo percibirá? Porque también estamos hablando que a partir del aumento de automóviles, por ejemplo, en esta zona, ¿verdad?, del norte del país, pues están todos estos automóviles del lado de Estados Unidos, de Ciudad Juárez, toda esta pues serie de autos que no están registrados, y entonces hay una capacidad interesante para producir mucho smog. ¿Qué cosas negativas y qué cosas positivas podemos destacar? Usted como estudioso de los autos en ese sentido, ¿deja esto a las sociedades? Bueno, el aspecto positivo siempre de la introducción de computadoras y de robots es que podemos eliminar trabajos difíciles o trabajos que no son buenos para la salud, por ejemplo la minería, se pueden eliminar esos trabajos, se puede reducir el número de vehículos en las ciudades para que haya menos contaminación y además todo el mundo se mueva más rápido. Esa es la oportunidad. Ahora hay un problema que es el problema del empleo. Siempre que hablamos de transformar la planta productiva, transformar la sociedad, tenemos que pensar qué va a pasar con la gente que hacía ese trabajo. Si ya no vamos a necesitar choferes, pues vamos a estar desplazando un cierto número de trabajadores del empleo.
Y si sucede lo que yo digo, que en lugar de necesitar el 100% de los autos que tenemos ahora, necesitamos la cuarta parte, pues se producirían menos automóviles a nivel mundial, no solamente en México y en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, eso sería también trabajadores desplazados. Entonces, a mí lo que más me preocupa de todo este desarrollo es que presenta muchas oportunidades, pero el problema del empleo todavía no está realmente resuelto y eso es lo que va a causar más dolores de cabeza. ¿Qué prototipos y qué compañías están pues liderando en estos momentos la propuesta de los autos del futuro? Todos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va ahora sí que cómo va esa carrera, doctor? Pues va muy pareja. Lo que sucedió fue que precisamente en 2007, cuando vine por primera vez a Ciudad Juárez, hablé de una carrera de autos autónomos que se iba a desarrollar en California en noviembre. Y después de esa carrera hubo un interés mundial en los vehículos autónomos que no existía antes en la industria automotriz. Google sobre todo empezó a trabajar con su vehículo, empezó a empujar la tecnología y la industria automotriz poco a poco se empezó a preocupar porque dijeron si Google lo hace y no lo hacemos nosotros, pues vamos a perder el mercado. Y ahora ya todo el mundo, todas las automotrices están trabajando en esto. La tecnología se difunde muy rápidamente a través de la compra de los cerebros, porque lo que hacen es que hay compañías que contratan a la gente que trabajó para Google y la gente se mueve de una compañía a la otra. Así que yo diría que la carrera va muy pareja. Hay 3 países que sobre todo han contribuido a este desarrollo, que son Estados Unidos, Alemania y Japón. Son también los 3 países automotrices principales. Pero yo pienso que las compañías más fuertes están más o menos al mismo nivel. Correcto. Como científico mexicano inserto en el mundo y la cultura alemana, doctor, ¿cómo es recibido su aporte? Porque indudablemente usted genera no solamente estos nuevas propuestas para los autos del futuro, ¿cómo se ha sentido en este mundo alemán? Pues lo que ha pasado con Alemania es que Alemania era muy alemana, digamos, pero desde hace 20 años, básicamente, se ha multiculturalizado. O sea, ha llegado muchísima gente de otros países a trabajar, y sobre todo en una ciudad como Berlín. En Berlín, después de la caída del muro, se fueron 1 millón de personas. La ciudad tiene 3,5 millones de personas. 1 millón se fue, pero llegó otro millón. Y el otro millón que llegó era gente, sobre todo joven, que llegaba con nuevas ideas, gente además de muchos países. Entonces actualmente en Berlín, si uno sale a la calle a caminar o va a los cafés, oye de todos los idiomas, ¿no? Hay uno que están hablando en inglés en una mesa, que están hablando en ruso en la otra mesa, en otro idioma que no sabe uno qué es, en la mesa de al lado. Entonces, sobre todo Berlín, que es el centro de la transformación, se ha convertido ya en una ciudad multicultural, pero le está ocurriendo a toda Alemania, y por eso si antes tal vez resaltaba el hecho de que yo no era alemán y era un mexicano en la universidad, actualmente es una cosa muy normal que en las universidades y en las empresas a todos niveles hay muchísimos extranjeros. Doctor Rojas, vamos a imaginar esta creatividad que tiene el ser humano de visualizar el futuro, y encontramos pues en la ciencia ficción estas ideas de los autos voladores, de los autos anfibios, de los autos de todo lo que pudiéramos imaginarnos. Este tema es difícil que se llegue a concretar. Estamos solamente ahorita hablando en estos prototipos de autos pues más automatizados o llevados por computadora. Esto que nos plantea la ciencia ficción, ¿en qué proceso iría, o si eso sería pues mucho más adelante en los avances? Sí. Bueno, la ciencia ficción a veces le atina, a veces no le atina. Por ejemplo, en Internet nunca, no le atinó, porque si uno revisa las películas de ciencia ficción de los 30, 40, 50, no hay Internet, en ningún lado hablan de Internet, y Internet sucedió. Ahora, en esas películas siempre hablan del auto volador, que es un viejo sueño, ¿no? Yo simplemente me elevo y me muevo. Pero yo pienso que el auto volador, por un lado ya existe, se llama helicóptero, pero por otro lado es muy caro. La cantidad de energía que yo necesito consumir para levantar una persona y moverla en una ciudad es 10 veces mayor que lo que se necesita con un automóvil. Entonces yo creo que por cuestiones de costo, sin entrar en cuestiones ya de
posibilidad tecnológica, esos autos no van a ser más que, digamos, van a ser un hobby, pero un hobby de los ricos, porque no va a tener sentido pagar tanto dinero por moverse así. Claro. Cuando hablamos también de la cuestión de la inteligencia artificial, la robótica, doctor, usted participó o desarrolló el trabajo para participar en estos robots futbolistas. Háblenos sobre esta idea que, bueno, pues yo creo que quizás un día va a haber un campeonato robótico, si no es que ya lo hay. No, ya hay un campeonato robótico. De hecho, desde 1997, todos los años se realiza un campeonato en diferentes ligas donde robots que no los está manejando nadie, sino autónomos, que están operados por computadora, tratan de meter gol, tratan de evitar el gol, juegan en equipo. Y eso se hizo como una especie de laboratorio. Es como el jugar ajedrez con la computadora. La gente que está metida en ajedrez por computadora no es porque le guste el ajedrez, es porque quiere desarrollar métodos computacionales para después resolver otros problemas que le interesan a la sociedad. Lo mismo en el fútbol robótico. No es que la gente que está haciendo eso esté interesada en el fútbol. Están interesados en tener robots que puedan actuar en equipo, que puedan comunicarse, que puedan entender la intención del contrario, para después hacer robots para la producción o para los servicios. Entonces, ese tipo de laboratorios son muy útiles. Nosotros participamos hasta 2006 y fuimos campeones mundiales en 2004 y 2005 de fútbol robótico, pero ya desde 2006 nos concentramos en automóviles y dejamos de participar en el fútbol robótico. Pues muy interesante. ¿Cuál sería la mística que usted comparte con los universitarios cuando va a las universidades, precisamente en este tenor de que el trabajo, el esfuerzo, pues toda la investigación que se genera para prototipos de esta idea, en verdad sean de beneficio a la sociedad? Sí, bueno, yo siempre le digo a los estudiantes que lo más importante para empezar proyectos es la curiosidad por entender cómo es un fenómeno, cómo construir una máquina o cómo ganar un campeonato de fútbol robótico. Después viene el trabajo, pero algo que es muy importante y que yo trato de inculcarle a los estudiantes mexicanos que he llevado a Alemania, es que algo que sí es muy importante es que en Alemania no hay imposibles. Los jugadores alemanes de fútbol no son los mejores del mundo, son realmente muy toscos si los compara uno con los brasileños o los argentinos, pero cuando salen al terreno de juego salen sabiendo que van a ganar, salen ya con una mentalidad ganadora, y esa mentalidad ganadora se traduce también en la producción, a todos los niveles. Yo le decía a un estudiante mío que alguna vez me dijo, un estudiante alemán me dijo que algo no era posible, me dijo, eso es imposible. Le dije yo, tú eres el primero que me encuentro aquí en Alemania que me dice que algo es imposible. Si mañana le digo a los estudiantes en el salón de clase que vamos a hacer un cohete para ir a la luna, no van a decir que es imposible, van a decir cuándo empezamos. Correcto. Entonces, esa es la mentalidad que hay que tener. Claro, y precisamente los estudiantes en esta inquietud, curiosidad y demás, es fundamental que ellos vayan después en un futuro concretando sus proyectos. En el país, en México, ¿cómo siente usted que está el apoyo para estos creadores, estos innovadores, desde las políticas públicas quizás o desde los apoyos en instancias gubernamentales? Sí, bueno, yo creo que en México ha avanzado mucho, si lo comparo con la época en la que yo estudié. Cuando yo estudié en la UNAM o en el Politécnico había muy pocas personas con doctorado, pero con el desarrollo del Sistema Nacional de Investigadores aumentó exponencialmente el número de personas con doctorado en México. Ya en muchas universidades hay muchos colegas que tienen el SNI, el grado de SNI, y con eso la investigación en México tuvo un arranque importante, un jalón importante. Yo donde veo el mayor déficit es en la industria, porque si uno ve Alemania, en Alemania una tercera parte del gasto en investigación es para las universidades y 2/3 partes lo realizan las empresas. Por ejemplo, Volkswagen invierte en investigación lo mismo que 20 universidades alemanas y universidades alemanas que son muy caras. Entonces, en México muchas veces se dice hay que aumentar el apoyo a la investigación o a los startups, etcétera, pero el gobierno no puede hacer todo. El gobierno puede hacer la parte que le toca al gobierno, que es una tercera parte,
y esas otras 2/3 partes las tiene que hacer la industria. Y esa participación en México es todavía muy pequeña, y eso es lo que hay que tratar de arrancar, tratar de hacer lo que yo decía, de que no lleguen ya los diseños completos de las matrices, sino que parte del diseño se haga en México para que contenga tecnología nacional. Y actualmente, ¿en qué está trabajando, doctor? ¿Cuáles son sus pendientes que está usted siguiendo desarrollando ahora que regrese a Alemania y que nos comparta un poco? Sí, bueno, me dediqué mucho tiempo a lo del fútbol robótico hasta 2006, pero desde 2007 para acá, el proyecto más importante y más grande que he tenido es el de los vehículos autónomos. Todavía no son perfectos, todavía hay muchas cosas que arreglar. Por ejemplo, algo que es muy difícil es reconocer la intención de los peatones o reconocer la intención de la persona que va manejando enfrente de mí. Cuando yo veo un peatón en la calle, automáticamente sé por la forma en que se mueve, por la postura, si va a cruzar la calle o no. Para una computadora eso es muy difícil. La computadora se queda vacilando si debe acelerar el carro o debe frenar, precisamente porque no puede adivinar o no puede interpretar la intención de los peatones y de los conductores. Entonces, hacer un poco a ese taxista que yo mencionaba, ese taxista robot, hacerlo un poco más humano para que entienda a los humanos, ese es el siguiente paso que tenemos que dar. Claro, bueno, pues es muy interesante ese punto, además que en el caso, por ejemplo, de México, ahora que usted tuvo esta experiencia de traerse este auto, necesita entonces mucho trabajo también en las carreteras, ¿no? Ah, sí, bueno, me han preguntado mucho cuál fue la experiencia con ese viaje y fue una buena experiencia porque lo pudimos hacer, pero nos dimos cuenta de todo lo que se tiene que hacer en las carreteras mexicanas para que no haya problemas en el futuro. Los señalamientos no son consistentes. Por ejemplo, le bajan a uno la velocidad de 100 a 40 kilómetros por hora, pero nunca aparece la señal de que se puede volver a subir a 100. Entonces se va a 40, pues no llega. Entonces se va a 40 toda la vida y llegaría muy tarde. O otra cosa que nos pasó en Sinaloa es que íbamos en la carretera, habían reparado y habían cambiado el sentido de la carretera, las flechas de sentido, y entonces el auto va en la carretera y de pronto las flechas de sentido apuntan en la dirección contraria y la computadora se desconcierta porque dice, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué lado di la vuelta incorrecta? Entonces eso no puede ser, eso tiene que solucionarse y ya que empiezan a salir estos vehículos, las carreteras mexicanas van a tener que ponerse a punto para que las computadoras no tengan que estar adivinando qué fue lo que pasó, ¿no? Claro. Y doctor Rojas, por último, ¿somos dependientes del automóvil? ¿Podríamos vivir sin el automóvil? Sí, claro. Depende de la organización de la ciudad. En ciudades como Berlín no se necesita el automóvil porque hay una red de metro muy amplia, una red también de ferrocarril suburbano muy amplia y muchos autobuses. Entonces, muchísima gente en Berlín no tiene auto porque no necesita más que quizás el fin de semana. Es un poco más difícil en ciudades que están muy extendidas. O sea, el modelo norteamericano es el modelo de una ciudad muy extendida como Los Ángeles, que es gigantesca. Y yo creo que aquí en Ciudad Juárez tienen un poquito un problema similar, ¿no? Que la ciudad está muy extendida y no está tan concentrada en una zona más pequeña. Pero siempre hay manera de organizar el transporte público para evitar depender del automóvil. Y lo que pasa es que nunca lo hemos hecho. El modelo hasta ahora ha sido depender del automóvil y hay que darle un giro a ese modelo. Pues es interesante porque entonces estaremos encontrando la lucha también de las armadoras, de las empresas y en un futuro quizás menos automóviles adquirirá la gente. Pues como decía al principio, estamos viviendo una época de transformación radical de la planta productiva, de la planta energética, de las fábricas. No sabemos exactamente a dónde vamos a llegar, pero sí es claro que el mundo al final del siglo XXI va a ser muy diferente al que tenemos ahora. Muy bien, pues doctor Raúl Rojas, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en UACJ TV. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Precisamente el doctor Raúl Rojas, quien estuvo presente en esta cátedra patrimonial que lleva su nombre en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Con esto finalizamos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro.